¿Qué gestiones se está realizando para poner fin a la situación de persecución, discriminación y maltrato que están sufriendo las jugadoras y equipo técnico del Club Deportivo Covadonga Femenino? Gracias, presidenta. Gracias, señor Palacios. La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo tuvo informada desde que empezó esta situación a la que fai referencia, cal teniendo un contacto continuo a través de la Dirección Xeneral de Deporte e tratando de asesorar a los jugadores e equipo técnico del Club Deportivo Covadonga para poder llegar aos acuerdos deseados. Puedo decir que con fecha 3 de aviento de 2021 la Dirección Xeneral de Deporte recibía un comunicado firmado por la totalidad de la plantilla del equipo femenín perteneciente al Club Deportivo Covadonga, además del su cuerpo técnico, donde manifestaban las situaciones vividas en los últimos meses. Después de esto, hubo comunicación continuada y una reunión con la Directora Xeneral de Deporte. Desde el punto de vista legal y competencial, hay que indicar que los clubes deportivos son asociaciones privadas y que, como tales, la única vinculación que tienen con la Administración y la obligatoriedad de inscribir los estatutos en el registro de entidades deportivas, que depende de la Dirección Xeneral de Deporte, donde también tienen que registrar cualquier modificación estatutaria que se acuerde o la disolución de la entidad misma. Estos estatutos son revisados por la Dirección Xeneral de Deporte y compruébase que respeten la normativa deportiva vigente para poder inscribirlos inicialmente o bien incorporar cualquier modificación que propongan más adelante. Pero ese es el único documento que se revisa, tal como prohíbe la Ley de Deporte y la SO normativa de desarrollo. Ayer, señora consellera, recibíamos aquí a Alba Rodríguez, capitana del equipo que fue expulsada, a Sara Martínez y a Beatriz Pérez, jugadores del equipo. Las cuestiones que nos denunciaban eran terribles. Persecución, discriminación, maltrato. Fueron expulsadas personas que forman parte del equipo técnico, personas que forman parte de lo que son jugadores, deportistas. Y tiene que entender usted que esta situación provoca en la sociedad, en Asturias, una alarma social y un nivel de preocupación enorme, viendo lo que tienen que vivir estas mujeres y moces, por simple hecho de querer practicar deporte y desarrollar una actividad deportiva. Y cuando traemos esta pregunta aquí, sabiendo que hay una entidad privada, el equipo de fútbol, y la traemos porque yo entiendo y todo el mundo agradece el apoyo en privado o en una sala de reuniones, pero yo entiendo que un gobierno como este, como el gobierno de Asturias, que públicamente se califica como un gobierno feminista, repitió varias veces el presidente en público que hay un gobierno feminista, tenemos claro que hay que exigir que se posicione con contundencia y claridad públicamente, no en una sala de reuniones cuando no hay nadie delante, que se agradecen, pero lo que se agradece mucho es ver una consellera, o ver un presidente, o ver una directora general de deportes, o ver una directora general de igualdad, que salga, se ponga al lado de los jugadores, de estas mujeres moces que se enfrenten a una forma de entender el deporte que no responde ni respeta ni el género, ni el sexo, ni las identidades, que no le importa absolutamente nada y que utiliza el deporte femenino como una forma de cazar subvenciones, como usted sabe, porque este equipo se montó para tener una subvención y cuando se cobró esa subvención ya estorbaban estos jugadores. De tal manera que el equipo masculino cobra por jugar y el equipo femenino paga por jugar. Y esto es algo que ya es difícilmente entendible. Entonces, lo que yo vengo a pedir aquí básicamente, no es que usted se convierta en la presidenta del equipo de fútbol, que por cierto el presidente dimitió y está vacante la presidencia. Esperemos que la persona que llegue tenga una voluntad de tratar el deporte practicado por mujeres de una forma por lo menos democrática y respetuosa con los valores que se suponen una democracia y que se suponen en esta comunidad autónoma. Pero digo, lo que estamos pidiendo a ustedes simplemente es que el Gobierno de Asturias se ponga al lado de los jugadores, al lado de esas mujeres y de esas moces y que públicamente salgan y digan a estas personas que lo único que quieren hacer es deporte, que lo que quieren es jugar al fútbol y lo que quieren es que se os trate en igualdad de condiciones que al resto, ni más ni menos. Porque son un equipo de fútbol que se pretendía convertir en un equipo base, que, bueno, pues a unas mujeres que practiquen deporte, 25 que están practicando deporte y que quieren jugar al fútbol, al final decir, bueno, y es como un equipo que está aprendiendo a jugar o como, bueno, como si fueran a clase, ¿no?, de jugar al fútbol, en un nivel insisto, de discriminación
inentendible. Pero y que a eso hay que añadir, señora consellera, y por eso la importancia también que intervengan, y la persecución y el maltrato. Porque el maltrato permanente, y el apriete permanente, y la expulsión del equipo de estos moces. Les moces que quisieron defender estas mujeres los derechos que ellos corresponden como deportistas fueron expulsados. El equipo técnico al completo y les capitanes del equipo. Cualquier persona y al resto amedretándoles. Pa quien fale va fuera del equipo. Esa es la realidad que vivieron y la realidad que vienen denunciando. Y yo entiendo y agradecen, y así lo trasladaron, que les llamen a un despacho y en el despacho digan estamos con vosotros. Pero necesitamos que se diga fuera. Porque el mensaje que ustedes trasladen, la importancia de que una persona con responsabilidad política acompañe la denuncia a estas mujeres es fundamental. Por eso echamos en falta al presidente, echamos en falta a la consellera, echamos en falta a la directora general de Igualdad, echamos en falta a la directora general de Deportes, echamos en falta al gobierno más feminista de la historia de Asturias, que se ponga al lado de estas mujeres y públicamente se muestre una fotografía y diga esto es intolerable y no lo podemos consentir en Asturias del siglo XXI. Muchas gracias. Mire, ni yo como consellera, ni la directora general de Deportes, ni todo el equipo de la Consellería va a escatimar nunca, ni privada ni públicamente, el apoyo incondicional, claro y explícito a cualquier víctima de discriminación por razón de sexo, por razón de xénero, por razón de cualquiera de los otros que sería largo enumerar, pero que nunca vamos a escatimar, y digo, no solo privado, sino públicamente, el nuestro apoyo en este caso. Pero mire, quiero recordar una cosa, porque además del apoyo ese que usted pide explícito y ese trabajo de foto, diríamos, que yo reconozco que puede estar muy bien y de hecho en muchas ocasiones está muy bien, además de ello nosotros trabajamos. Y trabajamos porque, miren, el anteproyecto de ley que se mandó a la Xunta General, después de explicar ya antes cuál es la situación de los clubs privados y la nuestra incapacidad para intervención más allá de lo que yo decía, pues mire, en el acuerdo de ley que se mandó a la Xunta General y que se está tramitando en este momento, dase respuesta a ese vacío legal existente hasta el momento, incluyendo como principio rector y a lo largo de todo el articulado de la ley la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, etc. Por eso, señor diputado, en nuestra comparecencia afirmábamos esa necesidad de la su aprobación. Y otra manera puedo decir que, aparte de recibir y de la comunicación permanente con estas mujeres, desde la Consellería ya se pusieron en marcha los instrumentos con los que contamos en estos momentos, a través de la Comisión de Mujer, Deporte y Actividad Física del Consejo Asesor de Deporte, para que con las competencias de estos órganos y el acuerdo con el compromiso demostrado para impulsar y fomentar medidas que ayuden a lograr la igualdad efectiva, puedan corregirse los aspectos que condicionan la participación de las mujeres en todos los estamentos de las entidades deportivas, ayudando a los clubes a realizar una gestión que garantice el respeto a principios de igualdad de mujeres y hombres. Junto con estos estatutos, los clubes deportivos pueden tener reglamentos internos, reglamentos de competición, reglamentos de organización, etcétera, en los que se establece el funcionamiento interno, las categorías competitivas, etcétera. Pero todos estos documentos no son revisados ni aprobados ni registrados por la Administración ninguna hasta ahora. Y por eso la ley vigente queda coxa y por eso, desde esta Consellería, trabajamos por una nueva ley que pueda hacer frente a situaciones como estas. Así todo, mire, cualquier situación de estas deba acabar en la vía judicial civil y no una contenciosa administrativa, tal como tenemos ahora mismo la situación. A mayores, yo con la ley de deporte, año vigente, la ley del 2/94 del 29 de 20, la Dirección General de Deporte no tiene competencias sancionadores. Esto es lo que tenemos que arreglar de fondo, aparte de las fotos o de los apoyos explícitos que reitero, nunca vamos a escatimar con ellos. No tenemos competencias sancionadores de ningún tipo. Las competencias disciplinarias y sancionadores corresponden al Comité Asturiano de Disciplina Deportiva, que les centran además en asuntos de disciplina de xuego. En este anteproyecto de ley que se mandó a esta Cámara, dase respuesta a este vacío legal, incluyendo como principio rector y a lo largo de todo el articulado de la ley, repito, la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, género y orientación sexual. Como ves, sí que estamos trabajando en la forma y en el fondo.